Creí que emigrar cambiaría mi vida, pero descubrí que quien tenía que cambiar era yo. Es el tema de mujeres inmigrantes y emprendedoras y vamos a conocer el día de hoy a Anaelis, una mujer cubana muy joven de 27 años que emigró a Estados Unidos y actualmente vive en Miami. Se desenvuelve como guía turística y también es creadora de contenido. Vamos a conocer su historia de reinvención. Así que, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos, ¿qué era Naelis o cómo era su vida antes de emigrar? Naelis en Cuba. Bueno, yo tenía la dicha de ser bastante feliz, por lo menos en el sentido laboral, porque después de estar buscando varias cosas que me gustaran hacer, encontré un trabajo que me gustaba, que me dejaba desarrollarme, que me daba inspiración y con un equipo fenomenal. Voy a explicar un poquitico de la Claro. antesala. Yo estudié ingeniería forestal, fue mi carrera universitaria, porque en Cuba se hace muy difícil alcanzar ciertas carreras que tienen acceso como al turismo o a los viajes internacionales o cosas así, que era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer desde entonces, desde los 2 años, yo quería ser guía turística, porque yo nací y crecí en La Habana Vieja, que es la Ok. capital de Cuba, una de las partes más turísticas que tiene, y estaba siempre rodeada de muchos turistas. Mi país tiene como un cierre un poco entre los ciudadanos como tal y los turistas, que como que el acceso no es el mejor. He escuchado que es otro Cuba para el Exacto, turista. exacto. El turismo para Cuba, para el turista es distinto. Ok. ¿Ok? Ellos tienen, no quiero explicarlo y meterme demasiado en Claro. política, pero como tal, en Cuba los turistas son muy protegidos porque ellos son una de las cadenas de las fuentes de ingresos principales del país. Entonces se cuida mucho su experiencia allí y la impresión que ellos se llevan. No obstante, yo me crié en La Habana Vieja, un lugar que estaba en aquellos años siempre lleno de turistas. Hoy en día la realidad es un poco distinta por la crisis que está pasando el país y todas esas cosas, pero en aquel tiempo era diferente y siempre vi muchos turistas. Siempre me daba curiosidad saber de dónde venían, conocer un poco más, porque tampoco en Cuba en esos años no había internet, no habían las posibilidades de viajar, todavía no las hay así tan amplias como en otros países. Y entonces siempre estuve como que interesada en esas cosas y era la carrera que yo quería estudiar, algo que fuera como guía turística, algo que fuera como relacionado con los idiomas, pero no me fue posible porque mis notas en la escuela no eran las peores, pero no eran lo suficientemente altas y tenían que ser bien altas y además tener palanca, que palanca en Cuba es como tener contactos para poder entrar en ese sector tan demandado y que era tan Ok. difícil entrar. Entonces, entre las carreras que pude escoger, escogí ingeniería forestal porque tenía que ver mucho con las plantas, con los árboles, con la naturaleza, con explorar y también salir un poco de mi zona de confort. Porque yo era citadina, bueno, todavía soy citadina, pero esa carrera se estudiaba en un lugar bien lejos de casa, en el campo. Citadina, para, para aclararle al público, por favor. Citadina que vivo en una ciudad, Ok. ¿ok? Que no soy como que de De un lugar. pueblo, No, nada, no, tú yo vivías en vivía la en el ciudad. centro, en la parte Ok, más turística, muy bien. en kilómetro cero de mi país, Ok, La Habana, Cuba. aclarado, chicos. Entonces, esa carrera consistía en que yo tenía que estar becada en otra provincia. Ah, ok. Y entonces fue un reto que yo decidí asumir porque como desde entonces, desde siempre también quise viajar. Tenías una hambre por descubrir el mundo. Sí, sí, siempre lo he tenido, desde pequeño he querido viajar. Yo sé que en Cuba es difícil viajar y también como sabía que iba a estar lejos de familia, de mi familia, desde entonces ya yo aproveché ese hecho de estar becada para acostumbrarme a estar lejos de la familia. Ok. Para, Fuiste despegándote del seno familiar poco a exacto, poco. para aprender a descubrir las cosas por mi cuenta, tomar mi libertad y saber ser autosuficiente, sin depender de mamá y papá y del cariño y el seno del hogar. Claro. Y entonces ya en la migración, bueno, en ese caso no fue migración de país, sino migración de provincia, becándome tuve que aprender a tener esa independencia. Te sales de tu ciudad, de tu casa, te Ujú. vas a estudiar a otra ciudad y
¿En tu familia solamente es de integrante de tus padres o solamente tú o tienes también hermanas o hermanos? Tengo un hermano menor. Un hermano menor. Sí. Ah, ok. ¿Y tu hermano menor estaba a la par contigo de estudiar o él estaba estudiando primaria, secundaria? Mi hermano es 4 años menor que yo. Ah, 4 años Él menor. estaba como en la secundaria, entrando a sus primeras etapas del preuniversitario. Entonces, No era como que el típico hermano que están muy apegados, que comparten en la escuela, que son no, no, cómplices. no. Ok. O sea, nosotros en mi familia siempre hemos sido unidos, pero muy independientes. Ok, muy bien. Y entonces ya en ese trance de yo ir a estudiar otra carrera, como que me independicé muchísimo. También como tenía ese deseo de viajar, y yo sabía que iba a viajar. ¿Cómo? No sabía, pero yo sabía que yo iba a viajar. Por eso aprendí inglés. Yo estudio inglés, empecé a estudiar inglés desde los 16. Hice 2 años en una escuela oficial de idioma, pero como tal tenía toda la teoría y todo lo básico que es del inglés, pero me faltaba la práctica. Pero como no tenía con quién practicar. Me sirvió mucho eso después porque después en la universidad me pedían este Que les ayudara. no, que tenía que tener inglés para poder graduarme. Ok, sí. Y lo pasé bien. Me frustró un poco el hecho de que no podía practicar porque nadie quería practicar en ese entonces. Entonces en Cuba, ya después que me gradué, empecé a trabajar en mi carrera como ingeniera forestal en un instituto de investigación, pero en Cuba no pagan bien el tema profesional, el instituto como todos allá en mi país tenía muchos problemas, me quedaba lejos y ya llegó un momento en que yo entre la frustración de que me pasaba como 2 horas viajando nada más que para ir a trabajar, me pagaban poco, estaba en un lugar que no estaba haciendo lo que más me gustaba, yo dejé ese trabajo y me empecé a enfocar en lo otro que me gustaba a mí, que era el tema del modelaje. Ah, ok. También tienes una faceta de modelaje. Sí, mientras yo estudiaba y trabajaba, me iba enfocando en cursos de modelaje, en hacer algunos trabajitos, y ahí es como yo llego a un taller de costura, una tienda que hacía ropa y tenía un taller, y llego allí como modelo, pero también como community manager, la persona que lleva las redes sociales. Sí. Ahí empecé a coser también. Me convertí casi en la más multifacética de todo aquello allí, porque yo hacía de todo un poquito, cosía, modelaba, llevaba redes sociales, y eso fue durante todo un año que estuve trabajando ahí, y me sentía muy bien, porque tenía un equipo de trabajo espectacular, tenía muchos compañeros de trabajo que me enseñaban muchísimo, y ahí fue cuando llega el momento de que llega la gran migración de Cuba, el éxodo masivo que sucede, mi novio viene a Estados Unidos, yo me quedo atrás porque el presupuesto no era suficiente para que llegáramos los dos juntos. Entonces él trabaja para poder sacarme a mí. Y ahí es cuando viene el momento que a mí me dolió un poco, porque ya cuando él estaba listo ya para sacarme, que me dice, ya puedes venir. Yo estaba tan bien acomodada laboralmente que me dolió irme. Renunciar a todo lo que ya habías construido y logrado en tu país. Me costó, porque me costó trabajo. No fue que yo llegué allí de la noche a la mañana. Fueron varias cosas que tuvieron que suceder para que yo estuviera en un lugar donde me sintiera tan bien y tenía planes, proyectos que quería hacer allí. Pero la oportunidad llegó y no la podía rechazar. Llegó todo la ola de migración, sí, pero ¿cuál fue el motivo que realmente te motivó a ti a tomar la decisión de decir, este es el momento, yo dejo Cuba y me voy? Mira, primero que se te presenten esas oportunidades de viajar en Cuba son difíciles. Tienes que tener mucho dinero o encontrarte con oportunidades como la que me sucedió a mí, que mi novio me dijo, mira, yo tengo el dinero, te voy a sacar. Ok. Y saber que en mi país no iba a tener oportunidades para avanzar lejos en la vida. Y que yo siempre quise viajar. O sea, yo me preparé para que cuando llegara el momento de viajar, yo decir, me voy. Aprovechar. Sí. ¿Y actualmente tú estás radicando en Estados Unidos sola o tu familia también emigró o se quedó en Cuba? Toda mi familia está en Cuba. Mi hermano está, yo traté de sacarlo. Eh, Empezó a hacer la travesía, pero desafortunadamente le cogió el cierre de gobierno, entonces tuvo que Cambió quedarse en planes. México. Oh, ¿y actualmente está en México él? Sí, está en México. Y yo soy la única de mi familia que está aquí con mi novio, que fue el que me trajo. Es algo difícil porque todos conocemos la historia de Cuba y sin entrar en tanto, pues, tema político,
sabemos que las oportunidades así hay que aprovecharlas y Naelis aprovechó esa oportunidad. Pero nos contaste, cuando tú estás estudiando, te vas unas 2 horas de distancia de tu ciudad a otra ciudad y empiezas el desprendimiento. Pero tú sabías que si tú un fin de semana decidías ir a casa a ver a tus padres, podías ir. Ujú. Actualmente, ¿cómo manejas esa situación de que sabes que ahora sí estás lejos de tu casa y no hay vuelta atrás para poder decir, si quiero ver a mis padres, pues voy? Bueno, mira, muchos años antes, en Cuba uno está acostumbrado a ver la gente migrar. Entonces, ahora con la tecnología, después del 2016, 2018, que en Cuba llegó el internet, porque hasta entonces no teníamos, se hizo más fácil las comunicaciones. Pero anteriormente, cuando un familiar tuyo se iba, era muy difícil que tú lo volvieras a ver. O incluso hablar por teléfono. Era complicadísimo. Entonces eran cuestiones que ya yo, como siempre pensé en viajar, siempre me estuve planeando, Preparando. preparando psicológicamente. Entonces mis padres sabían eso, de que yo quería viajar, que yo de Cuba quería salir. eh, y entonces así fue como me fui acostumbrando y lo fui acostumbrando a ellos también a tenerme lejos. Actualmente me gustaría ir, sí. Extraño un poco el seno del hogar, pero no es como que algo que me quite el sueño. Me Te acostumbré. fortaleciste Sí. y te preparaste para eso. Qué bueno, Ujú. entonces que eres una mujer fuerte y que sobrelleva todas las situaciones. Cuando estabas todavía en Cuba y tú soñabas con emigrar, ¿sabías que era a Estados Unidos o a cualquier parte tú, que tú pudieras salir Realmente quería salir a cualquier parte, a ya fueran cualquier por parte? motivos laborales, era lo que yo quería hacer. Principalmente yo quería hacerlo por mi cuenta. eh, Laborales o hacer algo que me ayudara a salir. Y al final fue porque mi novio decidió traerme. Y cuando ya se plantea el lugar, Miami, Estados Unidos, Ujú. ¿cómo te imaginaste la vida en Miami? Bueno, la vida más o menos como es, muy movida y llena de novedades todo el Mucha tiempo, vida. movimiento donde quiera. Y es exactamente, Miami es exactamente lo que yo me imaginé que iba a ser, incluso hasta mejor, porque yo no conocía como tal el tema de cómo funcionaba bien la geografía de aquí, cómo funcionaba lo de las ciudades, lo de los barrios, lo de los condados. Y entonces una de las cosas que en mi mente no me gustaba un poco de Miami era estar en la parte donde estaban muchos de mis coterráneos, me da pena decirlo, pero es así, porque Miami era famoso por tener muchos cubanos, pero muchos de ellos con unas costumbres un poco vulgares con las que yo no comparto. Y ya después que llegué aquí, tuve la suerte de venir a una parte de Miami, en la ciudad como tal, que era un poco más latina también, pero un poco más tranquila. Okay. Sí, sí, o sea, multicultural, por así llamarlo. Exacto, no Bueno, era... en sí todo Estados Unidos es multicultural, ¿no? Pero la Sí, zona específica donde tú estabas era multicultural porque sabemos que hay zonas por nacionalidades, que se van creando exacto. comunidades. Exacto, entonces yo me fui a una zona que no era una comunidad como de nacionalidades específicas, como se conoce el Doral, como venezolano, es Ujú. Hialeah, muchos cubanos. Y yo estoy en la ciudad de Miami como tal. Es que ella vive en Miami Beach, donde está todo lo que quiere conocer uno y no necesita salir ni al mandado. Exacto. Ahora en Miami Beach, pero al principio estaba en la ciudad de Miami. Ok. Se confunde un Sí. poco el hecho de la diferencia entre el condado, las ciudades. Entonces, yo estaba como tal en la ciudad. Y la ciudad es el epicentro de muchas cosas. Y muy feliz yo de haber llegado aquí específicamente, haber descubierto muchas realidades diferentes a las que las personas decían, que ves por redes sociales, que te decían las personas que llegabas de Cuba. Y me ha encantado la ciudad, me encanta estar aquí. Y ahora que estoy en Miami Beach, me gusta mucho más. Excelente, qué bueno. Y una vez que tú ya llegaste aquí a Miami, tú miraste tu vida, o bueno, digamos, en 2 años, ¿cómo mirabas tu vida? O sea, ya llegaste y en alguna ocasión te pusiste a pensar, en 2 años, ¿cómo me veo? Sí, de hecho, desde Cuba uno lo piensa, porque allá vivimos tanta escasez que siente que cuando uno llega a Estados Unidos haces como un cambio total.
como un viajecito al futuro, como decirlo así, lleno de tecnologías y oportunidades, y de ver tantas cosas que vienen de las redes sociales y de lo que las personas te cuentan. Uno piensa que uno va a llegar y va como que ya de momento a disparar y empezar a hacer cosas que te traen mucha prosperidad, rápido, muy rápido, que en realidad no es así. Eso depende más de uno mismo y, y de lo que seas capaz de hacer que como tal del país. El país te da las oportunidades, pero si tú no las aprovechas, eh, Pasa. no pasa nada. Entonces, pensé en un momento dado, según las experiencias que las personas me contaban, que cuando tú llegabas aquí, el país te obliga a avanzar, porque así te lo cuentan. Porque te cuentan que tienes que trabajar mucho, que el país es difícil. Y entonces ya cuando yo llegué aquí me di cuenta que en realidad no es tan difícil, que sí tienes que trabajar, pero no es el esclavismo que la gente menciona, a lo mejor porque yo estaba acostumbrada a trabajar en Cuba, sino es que vas a trabajar tanto como tú quieras para lograr las cosas que tú quieres. Exactamente. Ahí está la diferencia. Ujú. Exacto. Y hablando de oportunidades, ¿cuál fue tu primera oportunidad laboral aquí en Miami? Bueno, como tal, oportunidades laborales, así de buscar, yo nunca busqué trabajo. Ok. Eso me da sí lo busqué, pero como que no se me dio. A ver, yo desde que salí de Cuba, mi novio llegó aquí y él llegó sin papeles. Y lo primero que le hizo fue primero trabajar en un restaurante y después trabajar como delivery. Y ya yo sabía, contándome de su experiencia aquí, yo sabía que primero encontrar trabajo me iba a ser un poco difícil porque yo no tenía contactos aquí. El único que tenía era él y una amiga mía. Y entonces yo tenía que llegar, como llega todo el mundo, a hacer lo primero que apareciera. Y trabajar, tratar de trabajar lo antes posible. Sí. Entonces yo, antes de salir de Cuba, yo sabía que en cuanto yo pisara el suelo de Estados Unidos, mi primer trabajo iba a ser como delivery. Delivery en bicicleta porque no necesitaba licencia, porque conseguir una bicicleta es Más bastante económico. económico, que estás buscando un carro, no tengo que esperar a que estén listos mis papeles para entonces yo sacar una licencia, aprender a manejar. Entonces así empecé. Eso fue mi primer Ese trabajo fue y estuve haciendo delivery por 2 años. por 2 años. O sea, hace unos 6 meses prácticamente lo dejaste. Ajá. Llegó un momento que yo empecé a hacer delivery junto con mi guía turístico. O sea, lo Lo hacía. mezclaste. Sí. Y ya, bueno, ya cuando me enfoqué bien como guía, ya dejé de hacer delivery. Ok. Pero como tal, yo estuve todos esos 2 años trabajando de delivery y en ese tiempo empecé a buscar más oportunidades, pero me di cuenta que también este es un país, por lo menos para mí, que tú haces lo que te guste y yo lo que quería hacer era como que dueña de negocios o algo así. Quería explorar también lo que yo había hecho antes, más de redes sociales, más de costura, más de modelo, pero me di cuenta de aquí, primero el tema de la costura me iba a ser un poco difícil porque no iba a tener la libertad creativa que yo tenía en Cuba Sí. y tampoco tenía contactos. Los contactos y una red de apoyo es muy importante y eso yo no lo tenía. Entonces me acomodé, siento que me acomodé muchísimo haciendo delivery y traté de aprender de ese trabajo todo lo que pude. Y mientras hacía eso iba buscando otras oportunidades y así fue como llegué a ser guía turístico finalmente aquí. Ok. O sea, se te dio la oportunidad durante el trabajo que tú ya tenías como delivery. Ujú. ¿Conoces esta empresa? Es una empresa donde tú Sí, estás trabajando como guía turística, lo mezclas y al final cuando tú ya te sientes fuerte, dices adiós delivery. Pero te iba exacto. bien, ganabas Sí, bien, sí, o sea, ganaba lo necesario para lo necesario vivir. para vivir. Y también, Pagabas tu renta, salían sí, tus gastos, todo bien. También yo me mantengo siempre bajo perfil. O sea, no, cuando tú llegas aquí hay mucho marketing por donde quiera y todo el tiempo, todo el mundo por donde quiera te está incitando a comprar cosas. Eso es otra lucha que uno tiene que aprender a entender que, ok, aquí está todo lo que tú quieres, te dan oportunidades para que tú gastes incluso el dinero que no tienes en todas esas cosas que tú quieres y que sientes que te mereces porque nunca las tuviste. Pero tienes que enfocarte en que ahora no es el momento de tener esas cosas. Ahora es el momento de hacer dinero para que en algún momento puedas tener esas cosas. Entonces yo me mantenía ahí bajo perfil. Había muchas cosas que yo quería, pero no las puedo pagar ahora.
voy a vivir a un nivel que mi salario me permita y voy a subir primero el salario y después nivel de vida y no al revés. Muy Hay bien. mucha gente que no lo hace así, entonces cuando vienen Vas en orden. los trancazos. Sí, definitivamente, vas Ajá. en un buen orden. Y de ahí surge o cómo te nace la idea de ser creador de redes sociales. Bueno, como te digo, siempre quise tener un negocio. En cuanto llegué aquí vi cómo funcionaba la cosa y yo dije, "Ah, aquí hay que emprender. No es para todo el mundo, pero yo me siento con la capacidad de emprender. El problema en ese punto, cuando yo estaba llegando, es que yo quería emprender, pero no sabía en qué. Y entonces dije, ok, la idea de emprendimiento va a llegar en algún momento. Y yo sé que me va a llegar en algún momento, pero mientras tanto tengo que enfocarme y hacer algo para cuando llegue ese momento de emprendimiento. Tengo mucho vicio con las redes sociales y estoy segura que es un fenómeno que les pasa mucho. Y encontré muchas personas que hacían contenido hablando de estas cosas, el tema del marketing, de la importancia de las redes sociales. Y entonces dije, bueno, entonces yo tengo que empezar a hacer contenido para en el momento en que a mí me llegue esa idea, yo tener mi imagen personal en redes sociales, mi marca Ya personal tu en redes base. sociales y tener por lo menos yo una forma propia de marketing y de poder distribuir lo que yo quiero crear y que los seguidores que yo voy a tener en ese momento sean parte del proceso de evolución de esto que yo voy a hacer, que quiero hacer. Y que estás construyendo, porque ya tienes una comunidad de cuántos seguidores en TikTok. Son poquitos, son mis 4 gatos, pero yo los quiero mucho. Tengo ¿Cuántos? 4.500. 4.500 son buenos, o sea, realmente todos empezamos con uno y Sí, tener una comunidad, pues así se comienza de poco a poquito, no, de entonces, hecho, yo nunca pensé de tener tanta gente. bueno, ya ves, la gente siempre apoya, siempre, TikTok tiene mucho alcance y todas las redes sociales, pero qué bueno que has tenido muy buena respuesta de las personas Sí. y que estás creando tu comunidad. Ujú. Entonces, ese es un proyecto a futuro. ¿Tienes algún proyecto que quieras concretar, pero ya como tal de un negocio establecido o realmente si las redes sociales te dan para vivir, tú piensas dedicarte siempre a redes sociales o deseas desenvolverte con tu profesión? Quisiera hacer un negocio. No creo que vuelva a la ingeniería forestal como tal, porque, o sea, fue una carrera que estudié, que me gustó, pero quiero ir más a las cosas que más me gustan, que más disfruto como tal. Creo que me voy a seguir por la guía, por la línea Del del turismo. turismo y es a lo que me quiero dedicar. Sí, no quiero dejar de hacer redes sociales, pero no quisiera dedicarme netamente a eso. Es muy tentador porque te permite trabajar eh, remoto desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, creo que en estos momentos me siento como una persona más asentada. Sí voy a viajar y todo eso, pero voy a tener un punto de referencia y quiero establecer mi negocio real. Porque las redes sociales son muy buenas, pero como todo, puede llegar un momento en que no dejen de ser. Todo puede cambiar, no sabemos. Exacto. Entonces tú estás planeando tu negocio o algo que te llene, te satisfaga y poder emprender en eso. Ujú. Muy bien, Aún no pues, tengo claridad exactamente de qué voy a hacer, pero estoy segura de que cuando se alineen los chakras, ok. se va a dar el proyecto o lo que se me ocurra. Es una cuestión de factores que yo sé que se van a unir como se han unido a través del tiempo, porque yo no esperaba nunca después de estudiar en la universidad que yo pudiera ser guía turística. Nunca me imaginé que yo pudiera ser guía turística en Estados Unidos. Claro, pues es que aquí, como dijiste, ¿no? Es un país de oportunidades Ujú. y si está algo que te gusta y tienes la oportunidad, pues aprovecharlo. Y estoy segura que en un futuro a lo mejor vas a viajar por todo el mundo, no a lo mejor estoy segura que va a viajar por todo el mundo, va a tener hasta su agencia, todo su equipo o todo lo que ella desee, porque realmente lo traes, es algo que desde niña ya tú querías hacer y Ujú. estar haciéndolo aquí, no a lo mejor como quisieras, pero desenvolverte en algo que te gusta, eso es clave pues para la felicidad, Ujú. porque cuando uno trabaja haciendo lo que le gusta, no es trabajo. No es trabajo. Y lo digo por experiencia porque antes de salir, antes de llegar aquí, cuando estaba en el taller de costura, yo trabajaba los 7 días de la semana, Wow, pero trabajaba por voluntad propia. ok, A una cuestión, un punto que a veces la jefa de la tienda tenía que decirme, ¿quieres que te deje la llave? Porque yo necesito irme, ya me voy. necesito irme. Y yo, ay, espérate, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Y como en ese tiempo mi novio estaba aquí, yo estaba solo en Cuba, había veces que estaban los domingos en mi casa y decía, no hay nada que No hay hacer, nada que hacer, a me voy al trabajar. taller, Muy bien. me voy a trabajar. Trabajadora
y soñadora, pero eso es lo bueno, que sueña y trabaja. Y hablando de sueños, ¿cuál ha sido el lugar de tus sueños que quieres conocer en el mundo? ¿O ya lo conociste en Miami? Mm, como dar un lugar así de los sueños, no sé. ¿No Es que tienes un lugar? así como específico no, porque creo que el mundo es tan vasto. Me pasa lo mismo como con la música. Yo soy mismo lómana y cuando me preguntan una canción favorita yo me quedo como que "Ay, está Es que es difícil, difícil, es ¿no? Tantos difícil". gustos, géneros y bueno, dicen que para gustos los colores y por qué no se debemos delimitar, ¿verdad? Exacto. Sí me gustaría por lo menos conocer un país de cada continente. Mínimo. Sí, para ver cómo se mueven las cosas y de cada hemisferio. Muy bien, Sí. excelente, pues decretado. Bueno, gracias por compartirnos. Ahora vamos a pasar a lo más difícil que te ha tocado vivir aquí en todo el tema de emigrar. ¿Cuál ha sido lo más difícil a lo que tú te has enfrentado que tú pienses que fue un parteaguas? El hecho de darme cuenta de que, como empezamos en la introducción, el país no te va a cambiar siempre, tienes que cambiar tú. O sea, tiene que ser que te suceda algo. No, es que tienes que cambiar tú. Por qué esta frase que nos compartiste, que dice que emigrar cambia, tú piensas, y esta es su frase de ella, creí que emigrar cambiaría mi vida, pero descubrí que quien tenía que cambiar era yo. Ujú. ¿Por qué? Mira, yo trabajo bastante, pero también tengo un momento en que como que yo me acomodo muy rápido. Me acomodo al tema de que cuando ya estoy no quiero salir. Y eso a veces te frena a evolucionar. Entonces, yo en Cuba pensaba, cuando llegue a Estados Unidos, el país te demanda tanto, según como me contaba, te demanda tanto que tú vas a estar obligado a estar en un régimen 24/7 trabajando para evolucionar. Llego aquí, aprendo cómo funcionan las cosas y me doy cuenta de que aquí también te puedes acomodar. Y ahí está el problema. Entonces, aquí también me acomodé. Y Sí. entonces me di cuenta de que, ok, aquí la que tiene que cambiar soy yo. Porque me di cuenta que estoy tan cómodo aquí en el estilo, en el tema de no querer salir de la zona de confort, de que me acomodo muy rápido, me adapto muy rápido. Ujú. Y, y no luchar contra esas cosas que te hacen acomodarte y que te impiden avanzar. Ok. Entonces, si no cambias esa forma de pensar, no te pones ahí en el hecho de que tienes que evolucionar, no te puedes quedar estancado, no te puedes quedar cómodo, no importa qué país vayas, te vas a adaptar. Y cuando te Adaptarse. adaptes, que ya empieces a la rutina, a que entiendas que hagas lo mínimo, tengas lo mínimo para vivir y ya te sientas bien, entonces, si te acomodas, no avanzas. No avanza uno, realmente es salir de la zona de confort, como lo dices. Es muy interesante toda tu historia, realmente no es fácil y ya estando aquí a futuro, ¿planeas traer a tu hermano que está en México? Sí, sí, claro, o sea, ese es todo el objetivo, poder traer a toda mi familia ¿A tus padres? también para poder vivir todos Reunirse. juntos acá, eh, porque también está la posibilidad de que en algún momento, según si hay un cambio en mi país, tal vez yo regresar, no es lo que me gustaría, porque no me gustaría volver a migrar otra vez, porque sería volver a mudar toda la vida, volver a echar toda la vida en una maleta y regresar. Creo que en el punto de que se pueda regresar a Cuba, yo espero ya estar en un nivel aquí de vida de que me va a costar un poco de trabajo dejar todo lo que haya logrado manifestando. Claro, Entonces lo más probable es que los traiga para acá, para que puedan conocer también, porque mis padres nunca han viajado, claro. y para poder mostrarles y que vivan todas las cosas que tiene el mundo que yo les he contado pero que no han podido vivir. Qué bonito. Se va a lograr. Sí, Y en estos momentos, ya estando aquí en Miami, ¿hay momentos en los que te sientes sola? a veces sí, porque en Cuba yo tenía las amistades de toda la vida. Mi familia no es muy numerosa, pero sí tenía una familia de amigos, no la más grande, eran pocos, pero eran muy buenos. Y entonces eran como mi familia. Y aquí al no tener la mayoría, eh, ha sido complejo porque no tengo red de apoyo entonces. ¿Cómo es vivir sin una red de apoyo? Es complicado porque es saber que todo depende de ti y que no vas a tener quien te ayude en un caso que tengas una situación X.
Por ejemplo, en Cuba yo necesitaba conseguir algo, necesitaba alguna información, yo llamaba a un amigo, me hace falta hacer esto, y entre contactos, uno resolvía las situaciones. Aquí me ha costado un poco más porque no tengo esa red. Tengo una amiga aquí que es muy buena, una amiga desde la primaria, fuimos amigas en Cuba y fue la que nos recibió aquí y ella ha sido la que me ha ayudado, pero ella no puede con todo. Entonces no es lo mismo cuando... Claro, cuando hay un equipo, ¿no? De Ujú. familia, amigos, conocidos, tu país. ¿Crees que te ha costado a ti personalmente hacer amistades por alguna razón o crees que realmente hacer amistades aquí es difícil? Yo creo que hacer amistades en ningún lugar es difícil. Depende de tu personalidad y depende a lo que tú te dediques. A mí me costó, y no es como tal que me haya costado, sino es que como todo el tiempo he estado trabajando de delivery, eso es un trabajo bastante solitario. Porque te estás moviendo todo el tiempo, no tienes un punto fijo. Ok. Entonces, como no estás como en un espacio laboral cuando que tú Compartiendo tu día con las que ves personas a alguien todos los días, en la ya creas como un oficina. vínculo. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, ya por ahí, yo creo que para las personas hacer amistades como tal, necesitan compartir un espacio con frecuencia para conocerse y de ahí ya, bueno, surgirá la amistad si existen químicas entre las personas para eso. Pero si estás como yo, que estaba prácticamente solo, ¿a quién vas a conocer dando vueltas por la calle? Es muy difícil. Y más yo que soy introvertida. Sí, muy Es difícil. muy difícil, pero si ya viendo experiencia de otras personas, ya cuando tú estás en un espacio laboral que estás todo el tiempo con un grupo de personas, en algún momento te puede surgir una amistad o también cuando empiezas a hacer actividades que vas en conjunto con grupos de personas. Ujú. Porque, por ejemplo, vas a una clase de baile, que hay gente que ves todos los días a la misma fecha, en un horario específico. Ahí creas un vínculo. Eh, un grupo de viajeros, por ejemplo, un grupo de aficionados al yoga, no sé, cosas Y así. Ya comparten. vas creando como un vínculo. ¿Cómo es tu día a día? Mi día a día. Bueno, como yo trabajo como guía, pero no trabajo todos los días, pues yo soy suplente, como soy la más nueva. Normalmente no me levanto tan temprano. Yo Ok. soy dormilona, ay, terrible. Pero bueno, me levanto como 7 de la mañana, 8 por ahí, me preparo. Los días que hago de guía turístico, me preparo, me voy para mi bus, trabajo todo el día, luego regreso a casa. Y muchas veces me toca ponerme a editar, que es la parte más pesada de crear contenido. Los días que no trabajo como guía, me dedico a cuidar de mi hogar, mi templo, Muy bien. crear contenido, que me cuesta bastante, ¿Te porque soy, cuesta trabajo hacer sí, contenido? porque soy muy perfeccionista y todavía no tengo la firmeza esa de mirar a la cámara. Me estoy mirando a mí mismo y me estoy diciendo cosas, no es como conversar con una persona, ¿entiendes? Ok. Entonces me cuesta un poquitico, ¿Todavía te sientes rara? sí, sí. Grabo en público y todo, no me da pena, porque sé que la pena es algo que he tenido que quitarme. Hay veces que sí me sale porque es mi naturaleza, pero me cuesta. Me cuesta a veces hablar, me cuesta empatar las ideas, pero lo sigo haciendo. A la gente le gusta, me he enfocado también en hacer cosas que sean útiles, porque también siento que hay mucha desinformación. ¿En qué aspecto? En las redes sociales hay muchas personas que a veces dan informaciones erróneas, que dan su opinión generalizada desde su experiencia, Ok. pero en realidad las cosas no son netamente así. Muchas personas que hablan temas sin investigar bien. Y entonces eso fueron cosas que me motivaron también a hacer contenido. Porque cuando yo empecé también, ya yo consumía contenido en redes sociales y veía muchas cosas sobre los deliveries que yo decía, ok, esto no es tan así. ¿Por qué lo dicen así? Y me di cuenta que las personas están contando las cosas desde su experiencia, pero como si fuese una verdad absoluta. Ok, generalizando. Que no es así. O sea, las cosas existen, cada cual tiene su experiencia, pero no quiere decir que porque a mí me fue mal, a ti te va a ir mal también. O no quiere decir que porque a mí me funcione, a ti te va a funcionar también. Porque somos mundos distintos. Claro. Entonces depende de cómo tú funciones y cómo no. Claro. Entonces, eso fue pues también una parte de tu motivación para crear contenido Ujú, y ahora sí que hacer lo propio a tu manera, pero teniendo conciencia. ujú.
desmentir cosas, hablar de veracidad, de cosas que suceden y además contar las cosas desde mi experiencia. Porque, por ejemplo, un mito muy común es decirte, todo el mundo en Estados Unidos necesita tener un carro. Y en Estados Unidos no puedes vivir sin carro. No es real. Es muy popular ese dicho. Pero no es real 100%. Es verdad que hay ciudades que tú necesitas tener carro obligatoriamente. Pero yo tengo una amiga aquí que pasó viviendo en Miami 8 años y nunca tuvo un carro. Porque le daba miedo manejar. Pero ella sobrevivió sin carro, con transporte público, con cosas. Y yo sobreviví. Bueno, no, sobreviví, no, yo sigo viviendo, no tengo carro. Tú usas el transporte público. Transporte público y mi bicicleta. Okay. Entonces, no, creo que decirle a todo el mundo que tú necesitas un carro es como que poner una cosa obligatoria de que no todo el mundo está listo para en cuanto llega a tener un carro. Porque si llegas como yo, que llegaste sin nada, decirte el momento, en cuanto pones un pie aquí, que necesitas un carro para moverte, es meterte en una deuda segura, porque tú acabas de llegar, ¿con qué dinero vas a conseguir un carro? Y es que la realidad aquí en Estados Unidos es tal cual lo has dicho, pero es real que también muchas veces llegan sin dinero o llegamos y lo primero que hacen es tener deudas. Aunque no tengas dinero, porque aquí hay muchos dealers donde dicen, no importa, solamente con tu pasaporte te llevas tu auto. Ah, ya se parece comercial. Pero es real. Y ahí tienes un dolor de cabeza innecesario. Aparte de que estás luchando con el tema de que acabas de llegar, eres migrante, te estás adaptando al país, tienes que conseguir un trabajo, tienes que conseguir un lugar estable para vivir, lidiando con el idioma tal vez, si no hablas inglés, aparte las deudas. Las deudas. Entonces exacto. más presión que tienes. Entonces si te puedes aliviar esa presión, si estás en una ciudad como esta, que puedes caminar, que puedes usar un transporte público que a lo mejor no es el mejor del mundo, tiene muchos problemas, pero funciona, a lo mejor es un pesar menos que te puedes ganar y puedes aprovechar ese tiempo que estás trabajando esclavizado para poder pagar un carro que tal vez no te da tanta falta. Ese tiempo lo puedes aprovechar estudiando y preparándote para crear una habilidad que te permita conseguir un mejor trabajo. Exacto. Para luego buscarte un carro. Es que en realidad así debería de ser, como ella tiene la lógica y como ella piensa, pero la mayoría de los humanos actuamos contrario. El país te empuja a eso, no ocupa a nadie. Y las redes sociales también te empuja a eso, porque imagínate, estás todo el tiempo en el teléfono y ves muchos conocidos tal vez que acaban de llegar, como me ha pasado a mí, y ya se compraron un carro. Sí. Nuevo, con sus cosas, no sé qué, que ya están viajando, pero nadie te enseña lo que hay detrás de todos esos logros que tú ves en redes sociales, que son personas estresadas, que tienen que estar trabajando todo el tiempo en trabajo que a veces ni siquiera les gusta. Sí. Y que incluso en los días libres o sus días festivos, en vez de disfrutarlos, están preocupados por el trabajo que no pueden perder porque tienen muchas deudas que pagar. Muchas deudas, es real. Y hay muchas cosas que no tengo, pero yo tengo la tranquilidad de que si mañana yo me quedo sin trabajo, yo puedo salir a buscar trabajo, pero con la tranquilidad de que no le debo nada al banco. Y que nada, lo que tengo me lo van a quitar aparte de la renta, menos la renta que no es mía. Mucho que aprenderte en ese aspecto, porque realmente es como debería de funcionar. Y como dices, si tengo un imprevisto o no tengo trabajo, estoy relajada porque sé que para cubrir las necesidades básicas, al menos por 1 o 2 meses, un ejemplo, pues está. Y no estoy preocupada por tener pagos, por eso, por aquello. Y hablando ya de este tema aprovechando el tema más bien, ¿realmente crees que con el sueldo que se gana en Miami, generalizando, porque el sueldo sí es general, a excepción de cuando tienes una profesión o tienes ciertas habilidades, pues ganas un poco más? Pero generalmente te pagan 14 o 15 la hora. Sumándolo al mes, ¿crees que es un sueldo que se podría vivir en Miami Beach? ¿En Miami Beach? Sí. Porque eso es algo que también muchas veces se crean historias en redes sociales, ¿no? Es que para vivir en Miami Beach se necesita un buen dinero. No puedes llegar a vivir con $2,000, un ejemplo, y rentar, porque nadie te va a rentar algo en 2,000. Primero no puedes llegar solo, porque sí lo puedes hacer, pero no tú solo. Porque las rentas en Miami Beach y los estudios, que son los lugares pequeños, como digo yo, que no son efficiency, son apartamentos, pero pequeños. Sí. Sí lo puedes hacer, pero no puedes vivir solo. Un solo salario de $2,000 no te va a alcanzar. Es una realidad. Sí. También depende de tus gastos. Porque, por ejemplo, yo como no tengo carro, me quito como $500 al mes entre letra, gasolina, seguro que no pago. Entonces,
tengo esa ventaja. También yo trabajo en la misma playa, yo voy a mi trabajo a pie. Tienes todo cerca. Tengo la ventaja, esa ventaja, no tengo hijos, mi pareja trabaja también, o sea, abonamos al hogar. Entonces sí se puede, pero depende mucho de la economía personal de cada cual y de los gustos. Yo, Sí. como te dije, no tengo deudas así, trato de no comprarme cosas que no pueda pagar, ni estar comprando cosas a plazo, que de poco a poco te van haciendo una bolita, que cuando tú vienes a ver, ay, Dios mío, ¿Nunca te pasó por la mente estudiar economía o administración? no soy buena con los números. ¿Tú crees? No, soy pésima. A ver, no soy mala, pero tampoco soy buena y no me es muy buena contando. Pero tienes un concepto muy bien enfocado del dinero. La práctica. La práctica. La práctica y lo que es lógico. Bueno, es que lógico podría ser para ti, pero para otra persona a lo mejor no puede ser lógica porque tú sabes que en este mundo, exactamente la historia que tú has dicho, o sea, llegan y dicen, no, es que yo sí necesito el carro porque necesito ir a trabajar y yo me compro eso y yo voy a ir al dealer y voy a sacar mi carro. Entonces, es que yo lo necesito. Sí. Entonces, ahí ya cambia. Pero si te vas al fondo realmente de la lógica y de los números, creo que lo ideal es decir, bueno, sí necesito el carro, pero hay opciones. El problema es todo está en la cuestión de sentarse a analizar. Mira, en estos momentos han pasado muchas veces la oportunidad y yo me siento con mi novio y me dice, vamos a comprar un carro. Yo le digo, ok, tú quieres comprar un carro. ¿Qué vamos a hacer con el carro? Aparte de tenerlo parqueado aquí. Porque tú trabajas en la bicicleta y cuando no estás trabajando en la bicicleta estás en casa trabajando desde casa, haciendo tus cosas. No hay necesidad. Vamos a la compra, vamos a la esquina. Vas, literalmente yo tengo las compras en la esquina, a 2 cuadras, yo voy caminando, Sí. yo voy al trabajo caminando, yo casi nunca salgo de Miami Beach. Voy a tener un carro parqueado literalmente en la casa, porque como estoy trabajando todo el tiempo, tampoco es que voy a viajar a ningún lado. Exacto. Son $500 nada más, tal vez en letra, si lo paga un carro pagado completo, como $200 de seguro que te van a estar saliendo del bolsillo todos los meses por tener un carro ahí que no vas a usar prácticamente para nada. ¿Crees que entonces también en Miami se presta mucho para tener una vida de apariencias? Sí, eso es lo más famoso de aquí. Hay mucha Sí. gente que tiene vida de apariencia. Y yo lo he vivido. A ver, yo no juzgo a las personas por lo que veo, porque al final yo Sí, voy no. centrado en mi vida. Yo no Aquí voy no mirando, juzgamos a nadie. no, yo no voy mirando lo que tienen los demás. Yo, ok, muy lindo, muy bello, ojalá algún día me gustaría tenerlo, pero no te voy a cuestionar por qué lo tienes, ni por qué nada, ni voy a profundizar de eso, porque en realidad no me interesa. Pero sí hay personas con las que he conversado, que he tenido la oportunidad primero de verla en redes o familiares, que yo veo lo que hacen. Y yo digo, ah, mira, este que bien le va, no sé qué más. Pero ya después, cuando llego a un momento más cercano, es que no te veo en redes, que te veo en persona y veo tu situación actual, yo digo, como que hay algo aquí que no cuadra, Que no cuadra. que no cuadra. Y, o sea, estás viajando tanto, carro nuevo, casa nueva, ropa nueva, mucha ropa, pero, y estás ahí sufriendo porque no te alcanza el sueldo. No cuadra. Entonces sí pasa mucho. Es un tema para mucho hilo, así que en otra ocasión lo vamos a Sí. conversar, porque realmente Miami sí se presta mucho para la doble vida en ese aspecto de las apariencias. Pero bueno, en estos 2 años que tú ya tienes aquí en Miami, ¿qué has aprendido? Bueno, he aprendido que en realidad la ciudad no es tan difícil. Es cuestión de que tú sepas buscarle la vuelta y aprovechar todo lo que tiene para ofrecerte. Eh, aprender que la gente aquí maneja muy mal, Ay, ella es de las mías, muy mal. porque yo opino igual. Y eso que no manejo carro así como tal todos los días, pero en bicicleta es terrible. Que es una ciudad que tiene muchas oportunidades, simplemente hay que saber aprovecharlas. Exacto. Porque como es tan grande, viene tanta gente de todos los lugares, hay que buscarlas. Es una ciudad que tiene de todo, tanto cosas buenas como cosas malas, como todas las ciudades grandes. Una ciudad que está Hay en de todo. evolución, que está creciendo, que mucha gente la odia, que mucha gente la ama. Sí. Tiene de todo. Y vas a ver de ella lo que tú quieras ver Lo que de ella. quieras vivir, lo que quieras experimentar. ¿Qué opinas tú de las personas que romantizan mucho Miami? Porque lo han romantizado en formas de cuando la persona emigra y llega, se encuentra con una realidad totalmente diferente. Ujú.
Sí, es el tema de lo que te digo de las redes sociales que te exponen muchas cosas que te... Hay gente que dice, te exponen el lado bonito nada más. Todo el mundo enseña el lado bonito de su vida. Hay muy poca gente que quieren que tú veas la parte fea, porque igual que cuando tú invitas una visita a tu casa, por ejemplo, tú quieres que la visita vea lo mejor. Tú no vas a enseñarle la ropa sucia o la No. basura, tú no enseñas lo mejor. Y creo que es también lo que pasa muchas veces en las redes. Y entonces cuando uno llega aquí, ve todo lo bonito que te enseñan, pero nadie te enseña la parte fea. Y no es que lo bonito sea mentira, es real, pero también uno tiene que entender que todas las ciudades, como tienen lo mismo bonito, tienen la parte fea. Sí se idealizan mucho, parte de esa idea está bien, pero siento que hay muchas realidades que la gente tiene que contar también. No están obligados a eso. Está bien mostrarlo, pero para que la gente sepa. Creo que también uno tiene que documentarse antes de mudarse a algún lugar. Y lo otro es que como es una ciudad que está como que en su boom, en su pleno apogeo ahora mismo, hay muchas, sobre todo influencers y cosas así, hablando de lo grande que es la ciudad y de lo genial que es vivir aquí, pero no para todo el mundo es genial, porque no todo el mundo le gusta el estilo de vida que se vive aquí, que es un Exacto. estilo ruidoso, eh, que es verdad que cuando estás en zonas que son como residenciales, más tranquilos, pero es un lugar donde hay muchos eventos, donde hay muchos carros de lujo, donde hay muchos millonarios, donde hay mucha opulencia, donde hay mucha gente, tanto verdadera como falsa, mucha gente con cirugía, mucha gente fitness, mucha gente presumiendo de cosas que tal vez no tiene. Pero hay otro lado que es la gente que de verdad sí está trabajando, que a lo mejor esa gente no lo muestra. El millonario silencioso, como le dicen. Sí, exacto. Entonces, sí, eh, siento que es que como mucha gente, como que mucha gente le gusta, y esa gente como que grita más alto, Ok. y quieren mostrar como que, ah, es lo genial, pero en realidad no es genial para todo el mundo. Hay gente que no le gusta vivir aquí, y está bien. No, como dijiste, no es para todos. No, y no Ujú. tiene por qué hacerlo. Incluso aunque tengas la capacidad económica abundante de vivir en Miami, si no te gusta, no tienes por qué estar aquí. Y está bien que no te guste. Hay gente que le gustan los lugares más tranquilos y eso está genial. Sí, la diversidad y el mundo es tan grande que podemos elegir y Ujú, estar donde nos guste o donde sintamos que ahí encajamos mejor. ujú. Ah, tú tienes 2 años y medio aquí en Estados Unidos, pero ¿en qué ha cambiado Naelis en Cuba a Naelis de 2 años y medio aquí? Bueno, ha sido un poco de cosas en conjunto. Creo que ha cambiado sobre todo el hecho de que ahora yo llevo la rienda de todo. Ok. O sea, yo estoy solita y me toca enfocarme a mí y darme cuenta de que, como te dije, si no hago los cambios yo, no voy a salir a ningún lugar, no voy a lograr nada. Eh, caer en eso. Darme cuenta de que no puedo guiarme tanto por lo que las personas dicen. Sí es bueno escuchar opiniones, pero es más importante vivir tú la experiencia y crear tu propia opinión sobre las cosas. Muy bien. Creo que esas son cosas importantes que, que sí he aprendido muchísimo en el cambio. Has Que, crecido. y que trabajar es importantísimo y sobre todo el valor de trabajar en algo que te guste y también entender que todo llega. Oh, sí, que todo llega. Porque uno a veces se desespera, pero ya en este trance y en lo que me ha demostrado la vida, en lo poco que llevo, digo yo, me siento joven todavía, pero me ha demostrado que todo llega. En algún momento todo va a llegar. Simplemente trabajar en prepararte para que cuando lleguen las cosas, tú puedas asumirlas. Asumirlas. Pues estás emocionalmente preparada para todo lo que te viene, porque realmente has estado trabajando desde pequeñita en algo que tú querías y que hoy en día está más cerca de lo que te imaginas, porque bueno, ya dices el gran paso y eso es lo más importante, ¿no? Así que qué bueno que te estás forjando, que estás aprendiendo que eres una mujer que se respeta, que se ama y sobre todo que cuida su entorno y que busca como, me das ese vibe como de, pues de que todo pasa alrededor, relajada, cero problemas, Sí, sí. lo mío, mi trabajo, mi enfoque.
Así. Soy mucho de dejarme llevar por las cosas de la vida. A veces suceden problemas y uno se estresa un momentico, pero ya después digo, bueno, algo bueno saldrá de esto o algo malo, o las cosas pasan por algo. Sí, las cosas pasan por algo. Y bueno, ya estando también aquí ya en Miami, aparte de haber aprendido, de haber crecido, evolucionado, conocer, ¿qué es lo que estás haciendo hoy que nunca imaginaste que harías? Primero soy guía turístico. O sea, yo después ya que salí de la universidad, o sea, que entré a la universidad, yo pensé que yo dije, bueno, esto ya de ser guía turístico ya valió, porque ya no hay forma de que yo lo pueda hacer. Nunca me imaginé que fuera a ser guía turístico en otro país. Ok, nunca. Entonces, en el momento en que yo vi el cartel, se busca guía turístico, y yo dije, bueno, voy a respirar hondo, voy a quitarme la pena y voy a entrar a preguntar. Y me dijeron, sí, lo puedes hacer. Y ya llegó un momento que me dijiste, oye, estoy haciendo guía turística. ¿Serio? ¿En inglés y en español? ¿Y en Miami? No, eso nunca me lo esperé. Ok, De verdad muy que no, bien. tampoco me esperaba así como tal hacer contenido. Me esperaba, sí, siempre en Cuba a veces de vez en cuando hacía cositas así de videos y tal, pero nunca me pensé tener como hacer videos como tal. Eso tampoco me lo esperaba. Fue algo que se dio y que fuiste construyendo poco a poco. Tampoco otra cosa, hay muchas cosas así que no me esperaba, por ejemplo, montar tanta bicicleta. Yo tuve un trauma de pequeña porque como yo vivía en una ciudad, no me dejaban montar bicicleta, yo no sabía montar bicicleta. Ok, No es como la gente de otros lugares, y yo también era muy casera. ok. Entonces, no me Te dejaban salir, cuidaban. sí, no me dejaban salir y yo quería aprender a montar bicicleta. Nunca aprendí en Cuba. Pasó un poco de trabajo, después me conseguí una motico, y ya cuando el transporte se puso más malo, ahí empecé a coger el equilibrio. Y ya después aquí hacerlo todo en bicicleta fue como que, oh, ok, ahora sí sé montar bicicleta. Venciste ese reto y lo... Sí, Porque bueno, cuando ya de grandes quiere uno aprender que los patines o que la bici ya no resulta tan fácil como cuando uno es niño. sí. Eso es otra cosa que quiero aprender, a montar patines, pero ya eso llegará también. Te llama la atención. Es que tanta Sí, actividad en el aire libre, ¿no? Que sí. llama la atención. Y más donde yo estoy, porque en Miami Beach lo que más ve gente es patineta, patines, bicicleta. Sí, Eso es lo que reina allí. todo. Sí. Ay, qué padre vivir en Miami Beach, estar súper cerquita de la playa, a la esquina. Bueno, ¿y hay algo que tú quieras decirle a las personas que desean emigrar de cualquier país que tengan ellos una ciudad que quieran venir a Estados Unidos? Primero que se preparen, no solamente con el idioma, que aprendan algún oficio, que estén listos, sí, para lo que sea, para afrontar el trabajo que sea, pero que primero que no se metan en deudas grandes cuando lleguen, que se preparen más en evolucionar ellos como personas y profesionalmente, para que con ese conocimiento y con esas habilidades que obtengas, puedas hacer el dinero que necesitas para lograr todo lo que aquí se quiere y ese sueño americano. Entonces, para eso hay que estar preparados. Si desde tu país tú tienes la oportunidad de prepararte en aprender oficios, en aprender idiomas, en aprender de finanzas, en aprender todo eso, vas a tener una gran ventaja cuando llegues aquí. Sí, definitivamente. Y cuando llegues acá, escucha consejos, escucha opiniones, pero analiza lo que es mejor para ti. No quieras hacer lo que no quieren hacer lo que hacen todo el mundo, porque la realidad de nadie es una generalidad. O sea, busca lo que te sirve más a ti, lo que te va a dar beneficio y te va a dar ventaja para hacer lo que tú quieres hacer en el futuro. No copiar netamente a nadie. Ser auténticos, Ujú, originales. ujú, Y bueno, estar bien preparados, como lo has dicho, en algún oficio, porque pues bueno, si tiene uno estudios o universidad, lo que sea, pues aquí no, nada es válido. ujú. Entonces, pues bueno, muy buen consejo. ¿Y nos quieres compartir tus redes sociales para que las personas que nos están viendo te sigan? Sí, en Instagram y en TikTok estoy como Naelis FB, y en Facebook estoy como Naelis Frometa. Ok. Creo que me recuerdo Igual que aquí ese se los es. voy a escribir para Ujú, que les quede más fácil poderte encontrar.
y seguirte porque ella sube mucho contenido de Miami, a los lugares que puedes visitar, donde puedes comer, cualquier tip que quieras hacer de actividad, porque ella se entera de todos los tips que va a haber, perdón, de todos los eventos que va a haber el fin de semana. Hay, ¿Cómo le haces, perdón, eh, para saber todo lo que viene, los shows? Porque bueno, yo así la descubrí a ella. Un día que yo dije, ay, es que este fin de semana hay muchos eventos y empecé a buscar y me salió tu contenido y yo dije, wow, me encantó todo lo que subió, así que, la página oficial de la ciudad tiene una sesión que te muestra todos los eventos y todo lo que va a pasar próximamente. ok, entonces ahí tú estudias lo que va a haber y lo que le Sí, compartes a las personas. también en redes sociales me salen muchas promociones de cosas y yo primero las veo, después las corroboro en las páginas web, en los sitios web Ok. y después es que doy la información. Hay cosas que me entero porque, ay, salí a caminar y yo, ay, como me pasó una vez que fui a buscar unas herramientas a Lace y de momento me encuentro con una feria en medio de la Lincoln Road y yo, ¿Qué ¿qué está es esto? pasando aquí? Me pongo a investigar y yo, ok, mira lo que es. Muy bien. A veces me voy a grabar al parque y de momento veo que están montando una tarima y yo, ¿qué viene? A ¿Qué va a ver. haber? Ah, bueno, y entonces ya veo que está interesante y lo comparto. Hay Ok. muchas cosas que me faltan por aprender, porque yo llevo nada más que un año viviendo en la playa, Miami Beach, y hay muchas cosas allí. Sí, yo realmente, pues como turista, porque yo nada más voy, no, nunca he ido a vivir, pero sí he visto que hay muchas actividades. Hay muchas cosas que hacer, muchos restaurantes, muchos hoteles. Yo soy como más enfocada en mi trabajo de casa y en ahorrar dinero, entonces no voy a muchos restaurantes como tal. Ahí tengo que trabajar un poco para poder dar recomendaciones. Más o menos a veces las cosas que voy viendo a los lugares que voy son los que les recomiendo a la gente. Y otra cosa muy curiosa que me pasa, que me da un poco de pesar, es que muchos seguidores míos me escriben, sobre todo al privado, a preguntarme recomendaciones de hoteles. Y a mí me da un poco de cositas porque yo les puedo decir en general cuáles son los más populares, pero no te puedo decir una recomendación según mi experiencia porque yo vivo ahí. Sí, Yo es nunca me he difícil. quedado en ningún hotel. Es difícil. Entonces no te puedo decir, ay, este es genial para ti. O este yo fui, la experiencia fue. Porque no, nunca he ido a ninguno. Pero bueno, tienen muchísimo que aportar porque les dices en dónde consumir, Ujú, qué souvenirs pueden comprar, o sea, las ujú. actividades, los lugares donde tomar el transporte, todo. Sí, O sea, o la bici, porque también te da tips de bici, ¿no? sí, Creo que miré claro. un TikTok por ahí. Sí, de delivery. Yo empecé haciendo contenido de delivery, Ok. explicando todo mi experiencia y todo lo que yo conocía sobre el tema. Y Ujú. enseñándole a las personas cómo era trabajar de delivery en estos lugares. Que en Miami Beach se ve muchísimo. Y ahora, bueno, ahora estoy enfocada en ayudar todo, porque hay mucha desinformación para los turistas. Uf, es terrible todo lo que pasa. Yo estuve un tiempo que, aparte de estar como guía, también estaba trabajando en la oficina de mi empresa, en la parte donde la gente va a comprar. Y van gente con unas situaciones que yo digo, pero ¿por qué les hacen estas cosas? ¿Por qué los desinforman, los desinforman tanto? ¿Te Y en, gustaría compartirnos un ejemplo como de la desinformación del ah, turista? por ejemplo, mucha gente no sabe lo de los taxes. Yo hice un video sobre eso. Hay gente que llega aquí y no sabe que hay que pagar taxes. Entonces, cuando tú le das los precios a una cosa y ellos ven que en la caja dice el número que supuestamente que debían pagar, le dan un plus abajo, que a veces puede ser $7, $8, no sé, depende. La gente se queda, pero no eran 60. Y, ay, señor, tiene que pagar taxes. Sí. Otra cosa que les pasa mucho con el tema de transporte, gente que pagan 80 y $100 por ir del aeropuerto a Miami Beach. Eso me parte a mí el corazón porque yo hago ese tramo en Uber por $20. Ah, tienen que ir a ver sus videos para que vean el tip de cómo es que lo pueden hacer. Gente, por ejemplo, una vez me tocó una muchacha, porque yo también hablo mucho con los clientes, para tener la experiencia de ellos, porque de todo se saca anécdota. Una muchacha que ella hizo un tour conmigo, me pongo a conversar con ella sobre dónde estaban hospedados. Ella me dijo que ella estaba en una parte que era como que al sureste, al suroeste de Miami, que estaba un poco lejos. Y ¿por qué te hospedaste tan lejos? ¿Ustedes están rentando carro? Y yo, no, nosotros andamos normal, a pie, porque nosotros no conducimos, pero era la renta más barata que conseguí, el Wow. hospedaje. El tema es que ese hospedaje tan económico en un lugar tan alejado implicaba estar en un lugar donde no pasaba transporte público, no pasaba tren, no pasaba nada. Ujú. Y tenía que vivir a base de Uber.
Ay, no. Entonces, todo lo que se ahorró en hospedaje se lo estaba gastando en Uber. Porque quería ir a un restaurante, tenía que coger un Uber. Porque estaba en una zona que ni caminable era. ¿Quieres ir a un lugar turístico? Uber, para allá y para A acá. veces con el tráfico y según el tramo en el que vivas, es tanto del Uber y tanto la cena, creo que mejor ya no voy. Porque es carísimo cuando está en la hora pico. O sea, depende de la Ujú. zona y el tramo, pero no hace mucho. Mira, por ejemplo, yo vivo de aquí a Miami Beach unos 20 minutos, pero si me voy en el Uber a una hora donde el tráfico está a todo lo que da, aunque esté cerca, me va a salir muy caro. Entonces, Exacto. no hay ahorro, no hay No hay nada. nada. Si te quedas en un lugar lejos y no piensas rentar carro, vas a gastar en Uber porque tienes que Sí, moverte, no vas a estar exacto, de vacaciones encerrada en un Airbnb. Entonces exacto. es una cuenta que hay que sacar y ahí está lo otro de la desinformación que te digo. Hay mucha gente que le dicen que Miami es lo mismo que Miami Beach. Es un error. Miami Beach Ujú, es una playa, una zona turística donde está todo claro. cerca. Miami es otra cosa. Miami no tiene playa. Ujú. Entonces cuando le dicen a todo el mundo, no, es todo lo mismo. Tú estás buscando un hotel o un hospedaje, te vas que dice Miami, tú te vas para allá pensando que cuando tú salgas de tu habitación, de tu Airbnb, vas a caminar 2 cuadras Y y vas estás a en la encontrar la playa. playa. Y cuando llegues te vas a dar cuenta que para ir a la playa tienes que cruzar un puente. Nada. La bahía y mucha carretera. Lo mismo pasa con el famoso Sabrás Mall. Está en Miami. El Sabrás Mall en Miami. No, mi amor. Está en otro condado, mucho más arriba. Si no Sí. tienes carro, no pagas un Uber $60, no puedes llegar. Ay, sí. Síganla. Ella le va a dar todos los tips necesarios y reales, porque realmente sus TikTok y la información que ella maneja es real. Porque de eso hablamos hace rato. O sea, hay mucha desinformación, pero también hay muchas historias que no son reales. Así que, pues que te sigan. Y bueno, ya casi como para finalizar, hoy día, ¿qué significa el éxito para ti? El éxito es tener la tranquilidad. La tranquilidad de, por lo menos, la tranquilidad económica, de saber que no debes nada y que tienes una solvencia para vivir, no a plena, pero desahogado, y hacer cosas que te gusten. Eso me... Hacer que tu trabajo sea algo que te dé satisfacción, que no solo sea solamente por, o sea, tener dinero es importante, pero hacer un trabajo que disfrutes es importantísimo porque te digo, yo viví la experiencia de que cuando haces algo que te gusta, sientes como que no estás trabajando. Y el dinero, lo demás viene solo, el dinero viene solo. Ok, entonces pues Entonces, el éxito, estar en paz, no tener deudas, trabajar en lo que tú te gusta y disfrutas, porque si no, realmente no funciona. Pues bueno, ¿hay algo que tú quieras aportar, que quieras decir? como tal, no sé qué mucho más podrá aportar. Me sentí un poco, ¿sabes? Asombrada que me invitaran acá porque, o sea, no siento que todavía haya logrado como que algo tan grande así o que fuera tan importante. O sea, no siento que tenga como que sea el mejor ejemplo de cosas para aportar, porque todavía siento que estoy trabajando mucho en mí, que hay muchas cosas que tengo que mejorar, que no soy el mejor ejemplo para influir, pero Yo quiero dar quiero, mi granito de arena. Yo quiero hacer aquí como un alto total porque ella es perfeccionista, entonces cuando somos perfeccionistas no logramos ver lo que estamos haciendo, pero realmente yo que estoy de este lado, te lo digo, tu historia es una historia inspiradora, me encanta la forma en la que tú tienes la percepción del dinero, de la vida y del éxito, o sea, realmente eres una mujer determinada, que sabe lo que quiere y que para lograr las cosas trabajas, no nada más es que yo lo quiero y no llega y no se ha dado. Bueno, es que no hemos trabajado en lo que queremos tener y realmente eres una mujer que tiene mucho que aportar, que tiene uno mucho que aprenderte porque eres joven, 27 años, y realmente a los 27 años, en lo personal, yo como mexicana no pensaba en el dinero como ella. Yo quería gastarme todo lo que me quedara, hasta el último peso. Pero bueno, ya hoy ya pienso diferente y ya con los consejos que nos has dado, bien anotados. Así que pues, por último, sí también, ahora sí, por último, ¿qué le dirías? Aquí tengo la pregunta. Si pudieras hablar con Naelis, que aún estaba en Cuba, ¿qué le dirías? Que todo llega,
que no se desespere, que siga estudiando, que siga buscando formas de aprender y que siga trabajando, que todo va a llegar. Todo va a Excelente. llegar. Bien, pues bueno, ella nos ha compartido su historia, su experiencia de lo que es vivir aquí en Miami, de lo que implicó emigrar de su país aquí a Estados Unidos. Y bueno, voy a dejarles todas sus redes sociales para que la sigan y si desean venir a conocer Miami, yo estoy segura que van a tener la mejor guía porque ella es 100% real y se conoce la ciudad mejor que un mayamense. ¿Sí es correcto, mayamense? Míamense. Mayamense nacido aquí. Estamos en camino a llegar a ese punto. Esto fue Historia de Mujeres Inmigrantes y Emprendedoras en Estados Unidos. Nos vemos la próxima. Bye.